También el día de ayer han salido muchos asuntos todavía sobre cómo Estados Unidos, el Partido de los Republicanos, tienen un interés perverso otra vez de invadirnos. O sea, la verdad es que sí. Ayer la revista Rolling Stones, más bien dicho, saca un reportaje en donde aseguran ellos, y bueno, hay que tomar siempre este tipo de reportajes con un poco de cuidado, pero bueno, que Trump dice, a ver, póngalo ahí, pide asesores, planes de batalla para atacar a México, o sea, invadirnos, si es reelegido. Que Trump y el Partido Republicano están impulsando planes para una acción militar contra los cárteles de la droga en México, con o sin el consentimiento del gobierno mexicano, ¿no? Ya están con este rollo. Finalmente, el republicanismo, ¿no? Ya después de que el 2016 ganó la presidencia con el discurso antiinmigrante y con el dichoso muro, bueno, ahora, si se han dado cuenta, le están inventando los republicanos de que tienen que invadir nuestro país para atacar a los cárteles y desaparecer a los cárteles mexicanos, ¿no? O sea, y este es un discurso que quiero que tengan claro, que ciertamente es una violación de la soberanía y todo lo que quieran y manden, pero que sí resuena mucho entre el votante republicano. Sí resuena mucho este tema de que nos tienen que invadir para salvarnos. Sí resuena mucho. Ahí está, compro Texas y se lo vuelvo a ver. Sí, empezaron a sacar esos memes. Te digo, lo trae, o sea, sí, es un tema que los mexicanos lo traemos muy presentes, ¿no? Que perdimos territorio nacional. Y entonces saca esto Trump, y después también, Mauricio, el día de ayer, el senador republicano Lindsey Graham, no, es demócrata ese cuate, ¿no? No, es republicano. No, Lindsey es republicano. Sí, ya presentó la iniciativa. Una iniciativa que había adelantado, ya finalmente la presentó. Precisamente es una iniciativa, que pónmelo ahí, para obligar al Departamento de Estados a designar como organizaciones terroristas extranjeras, o FTOs, a los 9 cárteles mexicanos del narco. Y se llama así, Iniciativa Narcos. Así le puso a su iniciativa, precisamente para que, con el apoyo de otros 5 de los 49 senadores republicanos. Y ya también lo hizo Lindsey Graham con la intención de igual enviar tropas militares. Entonces están en este rollo, y no se van a frenar. No se van a frenar. Y López Obrador está defendiendo, y es la única forma, es realmente como no se van a frenar, es enfrentarlos, exhibirlos, hacer contracampaña, porque no se van a frenar, no se van a frenar. Cuando ya toma la decisión de Estados Unidos es para adelante, y aunque les cueste mucho. Entonces, ya Peña Nieto, cuando fue lo del muro, se intentó hacer pato, ¿no? Como que la Virgen le hablaba, y ve qué tan mal nos fue. Bueno, incluso hasta se devaluó el peso en aquel momento. Y ahora, el superpeso, por cierto, ahí vamos a ver el superpeso cómo está, es una defensa, hay que hacerla cada vez también más intensa. Sí, esta es la estrategia, ahí van los republicanos en esta idea, pero también, Nacho, hay que decirlo, se les va desinflando, porque como comentas tú, el presidente pues cambió la estrategia de los gobiernos anteriores y se ha dedicado, porque que esto es lo importante, y este es uno de los sellos de esta 4T, cuando menos ahorita del gobierno del presidente, que es hablar con la verdad, no dorarnos la píldora, no decirnos algo realmente distinto, porque si no hablas con la verdad, si no dices las cosas como son, si no tienes un diagnóstico correcto del problema, no puedes alcanzar la solución. ¿Qué es lo que ha señalado el presidente? Que incluso lo han criticado. Le han dicho, es que, dice el presidente, es que en México no se produce el fentanilo, se trae desde otras áreas, desde otras partes del país, desde otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo es posible si ahí están los laboratorios? ¿Cómo es posible que digas eso si ahí están los decomisos y todo eso? O incluso el presidente hace un par de días lo dijo, mira, aquí todos los laboratorios que hemos encontrado, todos hacen pastillas azules, o sea, traen la sustancia
aquí se troquelan las pastillas, porque es el término que se utiliza, y se envían a Estados Unidos. Son pastillas azules. Y en Estados Unidos lo que se ha denunciado es que están circulando pastillas multicolores. Incluso en octubre, el año pasado, se levantó una alerta porque tenían miedo de que estas pastillas llegaran a manos de los niños, y como pues, eran de colores, se las iban a empezar a echar a la boca, ¿no? Pero aquí en México no se producen pastillas de colores. Entonces, pues obviamente no están llegando de México. El presidente ha dicho es que también llegan directamente a Estados Unidos. O sea, no solo es la corrupción que acusan se da en México, sino también en Estados Unidos y también desde Canadá. Y después de estas realidades, que ya también están cada vez conociéndose más, el día de ayer salió Anthony Blinken, el secretario de Estado, y anunció que después de una reunión que tuvo con el gobierno de México, se toma ya una nueva decisión y una nueva estrategia. Y lo que van a hacer es que van a ir al G20 y van a plantear en el G20 tomar o tener mayores controles para evitar este traslado de químicos hacia esta área, hacia México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, que ya de esta manera el gobierno de Estados Unidos reconoce que el problema no es México, ni siquiera somos la causa del problema, sino está en otro lado. Y ya cuando menos va en esa dirección. Y recordando también, Nacho, que acuérdate, el comandante, el general de la cabeza del Comando Norte de los Estados Unidos también reconoció, oye, bueno, pues es que pues esto hay que tener, es un tema integral, no solo es centrarse en México, sino también hay que tomar en cuenta lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Que les enviamos dinero, porque aquí se consume, se paga en dólares, y les enviamos las armas. Entonces, como que este diagnóstico ya está empezando a permear con más detalle, y que es completamente opuesto a lo que dicen los republicanos, que se van quedando solos en esto, porque la iniciativa de Lindsey Graham nada más tiene el apoyo de 5 legisladores y nada más. ¿El superpeso cómo está? Por cierto, 18.10 pesos por dólar. ¡Wow! Ojo, cómo se ha recuperado. Vemos incluso aquí, ¿no? Este fue el momento de la quiebra de los bancos, ¿no? Este fue... llegó hasta el nivel... Aquí lo vemos a 19.01, estaba en 17.96, ¿no? O sea, sí, fue todo un peso que se devaluó, y vemos ahorita la tendencia claramente descendente a partir de que, bueno, pues hubo incluso la vez que también allá en Estados Unidos y Europa quitaron el temor porque garantizaron los gobiernos de que iban a inyectarle todo el dinero del mundo para que no quedaran los bancos, y esto como que dio tranquilidad a los especuladores. Y regresó la senda del crecimiento, 18.10 pesos por dólar, otra vez estamos ahí. Y bueno, pues con una intención de que se siga apreciando todavía más el peso. Hoy incluso se anuncia que aumenta un poquito más también la tasa de interés. Esto va seguramente a apreciar más el peso. Y también, o sea, por ejemplo, la llegada masiva de dólares que se dan a través de remesas, que se están dando a través de inversión extranjera directa y de turismo, porque está llegando mucho, se está rompiendo muchos récords de todas estas tres cosas, van a seguir presionando seguramente a la baja el peso. Y claro, Mauricio, como siempre el chiste es encontrar el peso a la sopa. O sea, aquí es donde honestamente vemos que los genios economistas neoliberales tienen que a fuerzas buscar algo malo con el superpeso. Mira lo que pone el Universal hoy. Superpeso, factor de riesgo para el turismo extranjero. Junto a los problemas de inseguridad y competencia de otros países, la llegada de visitantes puede verse afectada, dicen expertos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el superpeso hace un poco más caro, claro, el turismo, ¿no? O sea, al final ya no sale tan barato, aunque todavía sigue siendo para los estadounidenses y europeos muy barato venirse a México, pero por mucho. Pero y aparte de inseguridad, Mauricio, México pasó en el sexenio de López Obrador de ser como el 10º lugar a nivel mundial de los destinos turísticos como país a ser el 2º lugar a nivel mundial. Después de Francia es México el destino internacional más importante, y somos como el 5º, 6º país en donde la gente gasta más dinero.
¿no? El gasto per cápita. Esto por eso estuvimos en el tianguis turístico, por eso me sé esos datitos. Pero son muy impactantes. Y entonces ahora dice que el superpeso de la Universal es que eso nos va a dañar. Entonces lo mejor es devaluar el peso. López Obrador es un pésimo economista. Debería tener el peso a 25 pesos para que el turismo se disparara más. Sí, es que ya se quedan sin explicaciones, sin justificaciones, sin argumentos, porque vamos a pasar a ser el Venezuela del Norte, que ese será el argumento, ¿no? Que va a haber una gran inflación, que nos vamos a quedar sin alimentos, etcétera, 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 y la situación ha sido radicalmente opuesta. Incluso también gracias a la apreciación del peso, es uno de los elementos, ha permitido que baje la inflación. Esto ya se va percibiendo, se va sintiendo, tomando en cuenta que México ha tenido una de las inflaciones más bajas en todo el mundo. Entonces, pues sí, estos vaivenes, Nacho, internacionales son inevitables. O sea, finalmente este asunto de los bancos allá en Estados Unidos que terminan quebrando, pues nosotros no tenemos nada que ver. Esto genera inestabilidad, incertidumbre, genera miedo en los inversionistas, las monedas se mueven para arriba, para abajo, etcétera, y ahí está metido el peso. Lo importante es que la economía sea lo suficientemente sólida para enfrentar esos embates, que eso es en lo que ha venido construyendo el presidente. ¿Cómo la haces más sólida en el escenario internacional? Haciéndola más, ¿qué se puede decir? Independiente, autosustentable y sobre todo, pues sí, autónoma, autosuficiente, como en el caso de los combustibles. Por eso es tan relevante que ya una vez que entre Dos Bocas en funcionamiento, ya esté Deer Park y está en todas las refinerías como se adelantó el 18 de marzo, a más tardar a finales del 2024, principios del 2025, es muy importante llegar a esto porque esto nos va a dar esa fortaleza también adicional, no solo en este día a día en el que consumimos combustible, sino también fortaleza económica. Cuando suba el precio del petróleo, baje el precio, eso no nos va a afectar ya tanto, va a ser muy menor. Y eso significa que nuestra moneda también será más estable, ¿no? Ya no subirá el dólar cada que exista una crisis internacional de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no dependemos del extranjero, tenemos nuestros propios combustibles. Y así, lo mismo en los alimentos, por ejemplo, también es importante. Si vamos sumando servicios, etcétera, 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 mientras más se produzca lo que se consume aquí, tenemos una mayor fortaleza económica y además podemos hacer negocio con el extranjero porque estos productos se venden al extranjero y evidentemente esto hace que seamos todavía más fuertes. En fin, vamos por el buen camino y el peso es un reflejo de eso, de muchos señales, símbolos en la economía que reflejan el avance que se tiene en la economía. Bueno, vamos a otro tema igual económico muy interesante y vale la pena comentar. Fíjense que en medio de los sombrerazos de la Corte y del INE, en medio de todo este show de la renuncia del Mundo Jacobo, etcétera, etcétera, se metió una iniciativa de una manera bastante discreta en la Cámara de Diputados. Y es una iniciativa que va a cambiar todo en torno a las minas. Y es finalmente la segunda parte de la nacionalización del litio. Y es una reforma estructural a la actividad minera. Y lo más relevante es que van a quitarle las concesiones o las van a, al momento de reducir las concesiones que se les dan a los extranjeros. Recordando que desde Fox y más con Calderón entregaron millones de hectáreas de concesiones a extranjeros de minas, millones de hectáreas. Y las concesiones son por 50 años más una prórroga de 50 años, son por 100 años. 100 años le entregaron las concesiones Fox y Calderón a los extranjeros. 100 años para saquear la plata, el oro, el cobre, saquear todos los recursos, metales preciosos y minerales estratégicos. 100 años, y salvo el litio que fue nacionalizado, finalmente sigue estando saqueado. Ahorita México sigue siendo el principal productor de plata a nivel mundial. Bueno, pues sí, pero entre comillas, porque realmente son los canadienses los que se dan todo esto. Entonces, en esta iniciativa se plantea que de 100 años a lo máximo se reduzca la concesión a únicamente 30 años, que sea un periodo de 15 años la concesión y una prórroga en dado caso de 15 años para un periodo total de 30 años. Entonces, si empezamos a ver que las primeras concesiones las entregó Fox, ya si se aprueba esta ley, claro, estas concesiones ya estarían a punto de perderse y tendrían que regresar las minas
al Estado mexicano. Esa es una cosa muy importante. También se prevé la cancelación de concesiones. Por un montón de asuntos y supuestos, también se prevé que las minas tienen que pagarle dinero o renta a los propietarios de las tierras, porque ahorita no lo hacen. Y también delitos. Los mineros podrían acabar yendo a la cárcel si, por ejemplo, se roban metales o materiales o minerales que no están reportados específicamente en su concesión. Como por ejemplo las minas de litio, no sé si sabían, esa era una mina de otro mineral, pero también había litio. Entonces, una vez que el litio se empezó a volver ya muy famosón, quisieron, ¿no?, extraer con la misma concesión, aunque era para el otro mineral, el litio, y eso fue lo que provocó que eso se va a prohibir por completo. Y esto lo metieron, Mauricio, lo más mejor es que es una reforma legal, o sea, de leyes secundarias, no se necesita puesta la oposición para aprobarla. Pues ojalá esta pueda transitar en la aduana, en donde estos grupos todavía tienen mucho control, que es en el Poder Judicial de la Federación. La verdad, Nacho, es que a estas alturas, no digo que hay que avanzar en esto, hay que insistir, hay que ir tocando la puerta, hay que empujar, ¿no? Sobre todo para dejar testimonio de esta situación que pues se ha dado pues ya por un siglo en México, ¿no? Y que ahora se piensa cambiar. Pero pues también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Hay que ser realistas y que pues esto, más que operarlo en el Poder Legislativo, hay que trabajarlo en el Poder Judicial. Lo interesante, Nacho, es que con tanta información hay una nota que no trascendió mucho, que cuando menos abre la puerta a la posibilidad de avanzar en estos temas. Y es que resulta que había un funcionario, un ex empleado de Arturo Saldívar, cuando él era presidente de la Corte, era su brazo derecho, era el alfil, era su operador político al interior del Poder Judicial. Y este señor, cuando termina la presidencia de Arturo Saldívar, sale del Poder Judicial y se va a la Secretaría de Gobernación. Y ahorita, en estos momentos, pues ya es funcionario de la 4T. Y este señor conoce a todos los jueces, a todos los ministros, a todos los magistrados, los trató durante la presidencia de Saldívar. Y bueno, pues es un interlocutor que ahora tiene la Secretaría de Gobernación, que no tiene que pasar por Norma Piña para que de esta manera los argumentos, todos los puntos legales, todos estos detalles importantes se hagan llegar a los jueces para que también los tomen en consideración, para que no se vayan por el camino fácil y digan, es que esto es inconstitucional. No, mira, aquí están estos argumentos, son los que usamos para estas reformas. Y ahora ya cuando menos está este enlace, por decirlo de alguna manera. Antes, bueno, eso se hacía directamente con el presidente de la Corte, que canalizaba esta información al interior del Poder Judicial, pero como Norma Piña no lo quiere hacer, pues se encontró esta nueva manera. Entonces, pues ahí se van abriendo puertas, que esto es lo importante, insisto, a reserva de lo que decidan ahí, lo importante es no dejarlas de tocar, no dejarlas de empujar. O sea, simple y sencillamente no hay que detenerse para nada.